Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué Acá estamos dice? nosotros, como siempre, como todos los domingos. ¿Cómo va? Hoy, 29 de mayo, Guillermo, y terminó mayo. Se fue mayo. ¡Pum! ¿Vieron que yo no sé, ¿será porque uno se está poniendo viejo que pasan los meses más rápido? ¿O será que todos queremos que pasen rápido por algún motivo? Y que Pasan termine el rápido. año de una vez. No Pasan es rápido. para que llegue el mundial, ¿eh? O sea, yo no lo digo por el mundial para nada. O sea, quiero que pase el mundial y que pase también todo el año 2023, si es posible. Y veremos qué pasa, dónde terminaremos nosotros. Pero bueno, acá estamos, como siempre, en Sin Saco y Sin Corbata, el programa de Claudio Cherutini, acompañado, por supuesto, por... Va a faltar uno, pero a lo mejor aparece en algún momento, ¿eh? Como aparece también otro que se sacó la botellita de, Sí. de señal de vodka para poner su foto, que es Cristian Tanz, y Jorge Haddad, que tenía un compromiso ayer a la noche, así que no sabemos a qué hora se va a levantar. Y, por supuesto, está con nosotros el señor Daniel Estico, el señor Fernando Meite, el señor Guillermo Carril, a Buen los día, que buen les digo día. ahora sí, buenos días formalmente. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Clarita? Buen día a todos, buen día Fernando, buen día Chicho, buen Buen día, día Dani. oyentes y televidentes de YouTube, así que sí, qué semana hemos tenido, bastante complicada, con pocos indicadores, pero con muchas definiciones, con muchos protagonistas que quieren sacarle el cargo al otro, qué sé yo, así que vamos a tener en este programa mucho de qué hablar. Pero bueno, antes que nada, nobleza obliga, les quiero anticipar que primero el agradecimiento, ¿no? que han tenido de estar presentes, sosteniéndonos, acompañándonos estos 2 meses, pero lamentablemente no nos dan los recursos como para mantener el esfuerzo de salir todos los domingos, pero en honor a su fidelidad, etcétera, hemos decidido mantener este contacto por YouTube hasta que logremos que entrar en alguna radio que nos convoque, que tengamos auspiciantes, etcétera. Vamos a salir todos los domingos, como siempre, de 10 a 12 aproximadamente, pero los últimos domingos de mes, porque, como dice Clara, el tiempo pasa tan rápido y al mismo tiempo nos estamos repitiendo de que cada vez estamos en un proceso económico, político, social en la Argentina que más vale hacerlo una sola vez por mes, porque si no es angustiante todo esta repetición de hechos. ¿No están de acuerdo ustedes? Totalmente. Sí, vos sabés que yo en mi caso, buen día para todos, el sin saco energía mío, yo lo estoy sacando cada 10 días aproximadamente, porque para repetir los mismos temas, ahora sí, ya con el decreto se viene, supongo que mañana, un sin saco energía con todas las definiciones. Pero si no tenés definiciones es repetir prácticamente lo mismo y para mí es una falta de respeto a los oyentes. Así que, Para eso están los otros periodistas y los otros claro, programas que repiten como loros todos los días, lo que tienen, obviamente tienen exacto. programas todos los días, no lo digo por envidia, obviamente que no. Claro. Pero bueno, es como que es la realidad y nosotros lo que pensamos fue vernos el último domingo de cada mes. Acá nos van a encontrar firmes para hacer este programa de siempre. Y además, es muy probable que ustedes puedan encontrarse, si tienen la campanita que les avisa cuando Sin Saco y Sin Corbata, que es nuestro canal, sube algún video, Se van a tienen que poder suscribir encontrarse al con... canal para que le suene la campanita también. Sí, en realidad, si vos tocas la campanita, Guillermo, de YouTube, te Sí. avisa a tu celular o a tu computadora que hay un mensaje. El mensaje es que Bueno, se subió algo. Y la idea es que alguno de nosotros, o sea, todos nosotros, cuando tenemos alguna cosa interesante para contarles, lo vamos a hacer en cualquier momento de la semana en pequeños podcasts, o sea, pequeñas grabaciones de 3, 4, 5 minutos para informarlos sobre eso que tenemos y que no queremos guardarlo durante un mes o 20 días. Así que yo me sumo a las palabras de Daniel porque realmente nosotros nos quedamos solos. O sea, la verdad es que nos quedamos solos porque era Claudio quien comandaba este equipo y quien hacía todas los la gestión. tejes y manejes que deben hacerse para poder mantener a flote un programa de radio. Y lo intentamos y le agradecemos mucho la ayuda a todos y la compañía más que nada, porque ustedes no nos dejaron solos, y por eso nosotros decidimos que tampoco los vamos a dejar a ustedes
porque bueno, porque vamos a seguir juntos, porque vale la pena y porque este es un grupo, ahora lo voy a decir realmente con todas las palabras, yo no me callo más. No sé si ustedes escucharon esa frase, pero bueno, no me callo más. Yo estoy acompañada de un grupo de profesionales de primera, realmente gente hiper responsable y además con un periodismo que muy pocas veces hoy ustedes van a encontrar en los medios de comunicación. Y lo lamento, chicos, pero realmente hay un periodismo patético donde algunos viven hablando de moral y hablan en contra del otro, que no es moral y toda la caterva de cosas, y después atrás desaparece el auspicio del gobierno del gobierno de la ciudad, perdón, fue un acto fallido, aunque también está el gobierno de la ciudad, pero lo que más hay es el gobierno nacional, que reparte pauta a lo loco, y hasta tienen algunos, los he escuchado yo realmente en varias radios de esas importantes que hay, en los auspicios de las municipalidades, como el de Quilmes, que bueno, le sobró plata a Mayra Mendoza con todo lo que se llevó en la cooperativa, así que reparte a lo loco, hay que tener cara. Y eso fue una de las cosas que Claudio eliminó de Sin Saco y Sin Corbata, que fueron los auspicios oficiales, porque no nos permitían decir, sos un atorrante, hiciste las cosas mal, qué feo tal cosa. Y bueno, y las empresas están como nosotros, esa es la realidad. Las empresas nos apoyaron en su momento mucho, durante a lo largo de muchos años, pero son momentos de crisis, así que esperaremos a que acampe y después veremos si podemos ubicarnos en alguna radio. Yo no sé si ustedes tienen alguna otra cosa que quieran comentar, porque como dijo Daniel, siempre pasan un montón de cosas y nosotros vivimos arrancando con qué desastre la semana. Sí, y yo la por verdad es primera que vez no quiero corregir a Daniel, sí, Con gusto, dale. porque dijo que habíamos tenido un montón de certezas esta semana. Yo creo que esta semana tuvimos un montón de incertezas. la certeza es que el gobierno hace todo mal. Ah, bueno, listo. Lo ves, Es lo o único sea, fijo. no, Cierto. No, y o después te voy sea, a contar la otra certeza. claro, sí, sí, yo tengo una certeza que es la misma certeza que tenés vos, pero la verdad que los mensajes que el gobierno manda para la sociedad y sobre todo para el empresariado, que es el que tiene que poner la plata, es muy, muy, muy rara, ¿viste? Muy, muy rara. La verdad que eh, se entiende y no se entiende, se entiende y no se entiende, pero realmente creo que esto que está pasando lo vamos a pagar y lo vamos a pagar muy caro, Clara. Sí. Lo vamos a pagar muy claro. Creo que en cada uno de los análisis que vamos a hacer cada uno a lo largo del día de hoy, la conclusión va a ser esa. Lo vamos a pagar tarde o temprano, lo vamos a pagar muy caro, nada más que eso. Es No, verdad, y porque yo lo bueno, que... no va a ser suficiente Ujú. ni un cambio de gobierno. O sea, ¿sabés qué sería suficiente? Que este gobierno hiciera cambios, que este Claro, gobierno tomara el timón, hiciera las cosas que tiene que hacer. Porque, Exactamente. porque si no, es la canción que cantó el presidente esta semana, ¿no? Solo se trata de sobrevivir, en todo caso, como le dijeron algunos, no soy la que lo dice por primera vez, pero se trata de sobrevivir, llegar hasta el Mundial, esto lo sé por gente que lo comenta acerca del presidente, llegar al Mundial. Con el Mundial vos te olvidás de comer, ¿eh? Ya no suben más los precios, no hay inflación, hagan lo que quieran, no hay más guerra, pero después del Mundial viene un año duro, ¿eh? Así que falta además para el Mundial, todavía faltan muchas cosas. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos con Daniel Estico? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, señora. simplemente para aclarar a todos los que nos están siguiendo, a todos los fieles oyentes, televidentes, es que con el dinero que hemos juntado, gracias a ustedes, al aporte, a las contribuciones de los cafecitos, hemos decidido también honrar a Claudio Chiarutini, que es el creador de este programa y que siempre va a estar presente con nosotros y con ustedes, hacerle una placa homenaje, ¿no es cierto, Clara, en el Panteón de los Periodistas, en Chacarita seguramente? Sí, estamos haciendo gestiones para ver si lo podemos colocar en el Panteón de los Periodistas o en el Círculo de la Prensa, que es donde Claudio se recibió de periodista. Claro. Seguramente nos van a decir que sí, pero bueno, ya queda en manos de otras personas, familiares, tengo que decir, de Claudio, que eh, han aparecido espontáneamente después de su muerte. Queda en manos de ellos el tema de la sepultura.
Claudio quería ser cremado, no se pudo en su momento porque no había ninguna persona que lo firmara, pero después aparecieron los familiares, así que se harán cargo de eso que algunos creen y otros no. Nosotros vamos a cumplir con homenajearlo con una placa donde diga quién fue Claudio y que nosotros, sus amigos, lo vamos a recordar de esa manera. Bueno, creo que está todo dicho para empezar este domingo. También quiero decir otra cosa más, que en este momento son las 8:18 de la mañana. Ustedes van a tener el programa como siempre lo han pedido a las 10, porque la costumbre de muchos de ustedes es prender la radio a las 10 de la mañana y oírnos, pero nos hemos levantado a las 6 de la mañana para poder estar acá y poder subir el programa a la hora que debe ser, que es a las 10. Estamos en vivo ahora, esto no se edita, pero no estamos en directo. En directo lo van a ver ustedes a partir de las 10 de la mañana. Bueno, si les parece bien, ahora sí, Vamos. cortinita, como decíamos antes, y el paso a Daniel Estico. Bárbaro. Bueno, como decíamos al comienzo, ¿no? Fue una semana en que cual hubo pocos indicadores, pero hubo muchos hechos importantes y el más importante y el que va a seguir, creo que empezando a dominar la escena, porque hay un exceso de protagonismo de algunos personajes que están mostrándole las uñas, tanto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, como a quien quiere o tiene o ostenta el rótulo de ministro de Economía, pero que en la práctica es un funcionario de segundo o tercer orden. Me estoy refiriendo a Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que es el que está tratando de imponer la agenda y de asumir, no está cómodo con su rol legislativo y quiere asumir un rol bien ejecutivo y por lo tanto logró instalar en la semana la necesidad de ajustar los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias, como siempre, de forma muy parcial. Me estoy refiriendo de preocuparse por el impuesto a las ganancias que no son ganancias. Eso después se puede discutir y da para un amplio debate y esperamos después la palabra de Jorge Haddad, pero de gravar los ingresos a partir de determinado nivel del conjunto de asalariados, que estamos hablando de un sector que hoy en la Argentina, que estaba percibiendo de bolsillo 225.000 pesos, que cuando se le descuentan como mínimo los aportes obligatorios del 17%, estaba cobrando algo así como 180.000, 185.000 pesos aproximadamente. Bueno, para ese segmento que tuvo la suerte de recibir aumento en paritarias, que tuvo la suerte un poco por la recuperación de la actividad económica, de poder hacer un poco más de horas extras que las que había hecho el año anterior, etcétera. Sus ingresos fueron superando ese umbral y entonces, claro, de 1 millón de contribuyentes, si se quiere decir, o de pagadores del impuesto a las ganancias de esa franja de trabajadores asalariados registrados, se llegó a que en el último mes, creo que fue abril, le estuvieran pagando ese tributo casi 2,4 millones de trabajadores. Obviamente el gobierno de todo acto hace política y entonces dice, bueno, 2,4, 2,3 millones era lo que había dejado el gobierno de Mauricio Macri y queremos volver a lo que habíamos logrado con mucho esfuerzo durante 1 año y medio, con pandemia de por medio, que vuelva a estar a ubicarse por debajo del millón de personas que van a seguir pagando este tributo, que básicamente ¿quiénes son? Son petroleros, son camioneros, son parte del sector bancario, gran parte de los empleados públicos de la burocracia, ¿no? Porque todos sabemos que hay prácticamente la mitad o más de la mitad de los trabajadores del sector público que no llegan a fin de mes. Me estoy refiriendo a los que siempre son en la Argentina olvidados, desatendidos, como todo el personal de la seguridad, policía, todo el personal del servicio sanitario, médicos, enfermeros, etcétera, docentes. Todo ese sector son muy poquitos, algún director nacional, alguna
jerarquía máxima está alcanzada por el tributo, pero en general es la burocracia, ¿no? Aquella que en pandemia prácticamente no concurrió ni al laburo ni hizo su laburo, pero siguió cobrando fuertemente su haber, que pagamos todos nosotros, ¿no? Como en el sector privado, que hubo que hacer esfuerzos, muchos no recibieron aumentos durante la pandemia porque la situación fue complicada, pero bueno, el sector público siguió manteniendo la indexación, vimos los datos de abril, el disparate que dieron los aumentos de salarios, la nómina de transferencias a provincias, etc. Ahora, claro, todo esto fue impulsado por, como les digo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Guzmán, se estaba resistiendo. Martín Guzmán quería que la suba de los mínimos imponibles se practicara a partir de julio, para no involucrar a los saberes de junio, no involucrar el aguinaldo de que se va a pagar a partir justamente del mes que viene, y de paso aliviar un poco las deterioradísimas finanzas públicas que, como vimos la semana pasada, se estaba multiplicando a un ritmo de por 7 veces. Es la brecha que hay entre lo que fue el déficit fiscal en abril del año pasado con lo que fue el déficit fiscal de este abril, en medio de un acuerdo vigente, entre comillas. Sabemos que no está vigente, sabemos que fue un mamarracho que no se cumple, con el Fondo Monetario Internacional, que preveía empezar a achicar el gasto público, por lo menos en el ritmo del crecimiento en términos reales. Y sin embargo, con una inflación anualizada para atrás del 58%, el gasto público aumentó 87%. Entonces, esa brecha de 30 puntos está erosionando las arcas públicas, está forzando a que el Banco Central volviese a financiar al Tesoro con transferencias, no tanto de utilidades, porque como hemos visto también en la semana, el balance, tuvieron que blanquear que el balance del Banco Central dio negativo, por lo tanto no va a poder girar utilidades, pero sí tienen esas vueltas de los famosos adelantos transitorios, que es un pagadiós, ¿no? Porque con la inflación que tenemos, darle recursos a la tesorería sin indexación o a tasa negativa es garantizarle la licuación del préstamo presente para cubrir semejante gasto. Entonces, nuevamente, Sergio Massa logró imponer el aumento del impuesto a las ganancias, y a partir justamente de este mes de junio, los trabajadores van a empezar a pagar ganancias si su ingreso bruto sin el aguinaldo es cuando supere los 280.792 pesos. Subió un 25%, que es lo que había acumulado de aumento el salario promedio registrado de la economía del sector privado, perdón, la repetición, entre octubre del 2021 y abril del 2022. Históricamente, o mejor dicho, la legislación prevé que el mínimo no imponible se ajuste anualmente por la variación de este indicador del RIPTE entre octubre y octubre de cada año. Pero claro, Sergio Massa, que insisto, en su carácter de querer calzarse el traje de ministro de Economía, dijo por todos los medios que la justificación de esta corrección del impuesto a las ganancias tiene su origen en la necesidad de evitar que se siga ampliando esa masa de contribuyentes, sobre todo porque es pagar el impuesto inflacionario. El aumento nominal de salarios por las paritarias que tuvieron lugar entre octubre del año pasado y ahora, y la aceleración de la inflación, hacía que paguen impuestos aquel que en términos reales estaba ganando menos, o sea, estaba perdiendo poder adquisitivo. Pero como todo en la Argentina es un acto político, no es un acto que busca la equidad, que busca la estabilización, que busca garantizar el valor de la moneda, dejaron afuera una vez más a los trabajadores autónomos. Y a los trabajadores autónomos y a los jubilados de altos ingresos, etcétera,
Porque claro, el impuesto a las ganancias para ese sector parece que tiene otro régimen, que son personas de segunda, y entonces, claro, para mantener el protagonismo, Sergio Massa, el mismo viernes que anuncian el aumento del mínimo no imponible para los trabajadores asalariados, lo que se denomina la cuarta categoría, dijo que a partir del lunes va a empezar a trabajar y va a presentar un proyecto de ley en la Cámara Baja para que también se eleven los mínimos no imponibles de autónomos y del resto de perceptores de ingresos en la Argentina. Ahora, como es un acto político, tienen la necesidad de buscar este protagonismo periódicamente y no respetan los tiempos, porque como les decía, la ley establece que esta corrección tiene que ser por año, pero la realidad es que tanto legisladores del oficialismo como legisladores de la oposición debieran tomar nota de que si ya se va a actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que todavía no salió el decreto en el boletín oficial, probablemente salga este lunes o en los próximos días, es que tienen que establecer un mecanismo en que sea un ajuste automático. Si se quiere por razones prácticas, administrativas, para facilitarle la tarea a los contadores, bueno, que se instrumente un régimen de movilidad tanto de las escalas de deducción como de los mínimos no imponibles, para que sea automático, para que no dependamos de que un iluminado que quiere ser ministro de Economía salga a tener este protagonismo y a marcar un poco la cancha de la política económica. Porque esto es lo que corresponde. No se puede estar cobrando un impuesto inflacionario, pero en Argentina de eso sabemos mucho. Pero claro, como en Argentina sabemos mucho, pero se hace poco, que voy cerrando con esto, no me quiero exceder con los tiempos, también hubo otro protagonista que está haciendo un papel lamentable, muy triste, que es el del presidente del Banco Central, que está muy lejos de honrar el cargo. Me estoy refiriendo al señor Miguel Pese, que en una entrevista radial, creo que fue, dijo que la inflación va a ser menor, que él hoy aconsejaría ahorrar en UVA, o sea, le está diciendo el responsable de quien tiene que garantizar el poder adquisitivo de la moneda, aquel que tiene que asegurar y propender a la estabilidad macroeconómica a través de la política monetaria y financiera y cambiaria, lo que le está diciendo a la sociedad es, muchachos, yo mi función no la sé ejercer, soy un inútil, eh, no tengo idoneidad para defender el valor del peso, por lo tanto les aconsejo sigan ahorrando, el que quiere seguir ahorrando en pesos, siga ahorrando con cláusula de ajuste por inflación, o sea, con cláusula UVA. Eso es decir, que la inflación va a seguir acelerando, que cada vez son más los economistas que están previendo que la tasa de inflación está viajando a un ritmo del 100% anual, porque si uno anualiza el equivalente anualizado de la tasa de inflación mensual que se registró en este trimestre marzo-mayo, porque fue 6,7 en mayo, en marzo, 6% en abril, se calcula que mayo se está cerrando con una tasa en torno al 5, Martín Guzmán dijo que va a estar por debajo del 5, pero las consultoras privadas que siempre se quedan cortas, está diciendo que va a superar el 5, 5,2, 5,3, anualizando esa tasa da más del 100% en perspectiva a un año. Entonces, es lamentable que no tengamos aquellos presidentes del Banco Central que buscaban tener protagonismos a través de las comunicaciones, a través de la política que ejercían e influían sobre el directorio que estaban conduciendo, y ahora quieren hacer política monetaria, financiera, cambiaria a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, como les decía al comienzo, el panorama
panorama no es para nada tranquilizador, porque está todo el mundo sabiendo que la inflación está en un sendero alcista en el cual hay muchos desprotegidos que no tienen la suerte, entre comillas, de estar alcanzados por el impuesto a las ganancias, y eso quiere decir que sí están alcanzados por la canasta de pobreza. Cada vez tenemos más pobres, más indigentes, pero no tenemos política económica, ni financiera, ni monetaria, ¿no? Y no, no tenemos. Quizás lo que tenemos es un Pelle que quiere rajarse de la presidencia del Banco Central, Daniel, porque como se están yendo todos y están dejando todo en manos de Guzmán, tipo, se va a caer todo arriba del ministro de Economía. A mí me parece que las palabras de Pelle me sonaron a eso. A despedida. Sí, a despedida. Así que veremos si tenemos razón o no, pero el equipo económico, o sea, se espera, o lo va a decir Meiter, que Basualdo también se vaya solito, ¿no? Eso es lo que dicen, por lo menos, que al final, después de tanto despelote, se va a ir. Así, ¿vos decís que no? No sé. Y bueno, Es impredecible. Pero vos, Clara, me gustaría escucharte en tu análisis. ¿Qué estás opinando de este rol que quiere asumir Massa, que ya probó que fue incapaz de convocar a las sesiones en la Cámara de Diputados y entonces te está buscando a ver si tiene más protagonismo en otro poder, ¿no? Yo tendría que decir realmente que punto para Massa, con la carta que mandó diciendo que no se esperaba hasta julio, que fue lo que se suponía que iba a pasar, que Guzmán quería que a partir de julio subieran el piso de ganancias, y la presión de la CGT y las fotitos que se sacaron frente a la Casa de Gobierno, junto con, creo que era la Casa de Gobierno o el Congreso, la Casa de Gobierno, con los popes de la CGT, y Massa y Guzmán y el presidente, mostrando una unidad que no existe, la verdad, ¿no? Es como que realmente no, nada. Pero lo de Massa es lamentable. Creo que Massa no va a poder levantarse esta vuelta de los papelones que está haciendo. Pero Massa no está en mi cuadernito de ese tipo de centeno, donde anoto todo. No, a Massa no lo puse, me parece que hubo cosas realmente importantes, o algunas que todavía se van a volver más importantes de lo que yo les puedo contar. Y una de esas es la Cumbre de las Américas, que está por empezar en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde hace rato que se viene hablando del viaje del presidente. Les aviso de entrada que va a ir, a pesar de lo que le dijo al enviado de la Casa Blanca, pero va para hacer una contracumbre. ¿Se acuerdan de la contracumbre de Bush? Era, ¿no? Bueno, porque él quiere que estén invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua, y Biden dijo que no los invita. Se va a juntarse con los ministros de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y a lo mejor tiene suerte y también puede incluir al de Colombia, que creo que hoy tiene elecciones, y hay también ahí una izquierda metida, no sabemos si es Castro chavista también, como están tratando de teñir el mapa de Latinoamérica con una política que no es casualidad, que viene con paso firme desde Cuba, tomando el dinero de Venezuela a costa de los venezolanos, y después teniendo algunos países, por ahí, Nicaragua, por supuesto, y algunos países que son una especie de, qué sé yo, de acompañamiento, como es el caso de Argentina y Fernández de Kirchner. Pero bueno, al margen de esto, yo les digo que el presidente va a viajar a la Cumbre de las Américas, no se la va a perder. Seguramente se reunirá, no sé con qué ministros de Cuba, Venezuela y Nicaragua ahí, pero todo da a entender que esto de decir no sé si voy, tiene más que ver con el hecho de que el presidente está buscando una reunión con el presidente norteamericano y no lo logra. El canciller no logra que se puedan juntar, y hace rato que lo viene buscando, hace mucho tiempo. El que sí lo consiguió fue Bolsonaro. Bolsonaro va a la Cumbre de las Américas y después se va a reunir con Biden, y eso es lo que pretende Fernández, presionar a ver si también a él le da una entrevista. Pero si sigue diciendo las cosas que dice, realmente no creo que lo reciba nadie más que Cuba, Venezuela y Nicaragua. No lo va a recibir nadie más. El presidente lo que dijo esta semana, lo dijo en una reunión donde se reunieron ministros de Educación de América Latina. Esto es un tema que tocamos
con Fernando Olivera da Silva en Sin Saco Política, donde hablamos mucho de educación, porque es importante, pero en este ámbito él dijo, yo me pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte, paren. Así empezó a hablar Alberto Fernández, y habló por lo que está pasando en Cuba, o sea, él habló de la dictadura de Castro de 1959, y dijo, en nuestro continente tenemos un país que lleva 6 décadas bloqueado económicamente, y sobrevive como puede. Y la verdad que sobrevive como puede porque tienen un gobierno de una dictadura, es la realidad. Deberíamos estar muy avergonzados de que eso ocurra. También tenemos un país que está bloqueado hace 5 años por una disputa política. ¿Una disputa política le van a llamar a lo que pasa en Venezuela, de verdad? Y en plena pandemia lo bloquearon, no es que lo bloquearon a Venezuela, lo que pasa es que ahí no están negociando algunas mercancías con ellos. Cuando la solidaridad era más necesaria que nunca, dijo al referirse a la Venezuela de Maduro. La verdad es que nosotros tenemos que respetar que tengamos un gobierno que tiene una política de izquierda, como la que quiere mostrar el presidente. A mí me sonó más a estar en sintonía con su vicepresidente, ¿no? Porque nunca lo vi a Fernández como alguien que defiende la derecha la izquierda de una manera tan contundente. Pero bueno, supongo que tiene que representar a la gente que lo está apoyando o que lo está dejando de apoyar, como la Cámpora, y por eso dijo lo que dijo. Otra explicación no la encuentro. Realmente nosotros no necesitamos que en Latinoamérica, porque él habló del imperio que hace 6 décadas que maneja nuestro continente, y la verdad que no es líder de nada, francamente, ¿no? Pero bueno, este es un tema que va a traer cola, sin ninguna duda, en el momento que comience la cumbre. El otro tema que me gustaría marcar muy por encima tiene que ver con los cuadernos de Centeno y la contradeclaración, en todo caso acá también, ante la justicia española, donde Centeno finalmente habló otra vez, le preguntaron, había 40 preguntas, le preguntaron qué pasaba con los cuadernos, y dijo lo que tenía que decir. O sea, él tomó nota de todo lo que hacía, dijo que era una especie de costumbre castrense, que quería tener anotado bien, bueno, lo que ya sabemos, anotado lo que pasaba, pero esta vuelta dijo que en ciertas oportunidades alcanzó a ver billetes en bolsos en bolsos de papel y valijas y cajas llenas de dólares. O sea, ya lo vimos, sabemos que pasó de verdad, ¿no? Pero bueno. Y que iban a Uruguay 1306, a la Casa de Gobierno y a la Quinta de Olivos. Uruguay 1306, ya saben dónde están bien, donde vive la vicepresidenta de la Nación. Ya lo dijo Kirchner, para hacer política hace falta mucha plata. Así que eso fue lo que estuvieron haciendo, ¿no? Siguiendo en la política y repartiendo plata y quedándose con algunos billetitos. El tercer tema tiene que ver con la denuncia a Mayra Mendoza, porque esto puede ser el primero, a lo mejor, de los casos de corrupción con pruebas contundentes que puedan destituir de alguna manera a la que es intendente de Quilmes. El fiscal Ramiro González amplió las imputaciones, la causa que, como todos sabemos, fue destrabada por un sitio, el disenso de Internet, y pidió nuevas pruebas o nuevas medidas de prueba, donde imputa a medio gabinete de Mayra Mendoza. Realmente es un montón de gente alrededor de ella por estos 535 millones de pesos que la municipalidad de Quilmes abonaba a cooperativas que estaban vinculadas a un exfuncionario. Por supuesto que Mayra Mendoza también salió a contraatacar al fiscal, diciendo que era todo mentira, que era todo legal y que lo hacen todos los municipios. Atento con esto, porque eso de que lo hacen todos los municipios puede llegar a ser tambalear o puede ser una especie de advertencia de Mayra Mendoza a algún otro que anda cerca por ahí de la provincia de Buenos Aires. Pero después de decir todo esto, para mí el tema fue el Te Deum del 25 de mayo, porque tendría que titular esto: sermones eran los de antes.
Ustedes recordarán que fue Néstor Kirchner el que eligió romper la tradición de que el presidente tenga que ir al Te Deum de la catedral los 25 de mayo, porque no quería que lo estuvieran retando, especialmente el que era en ese momento el arzobispo de Buenos Aires, o sea, el Papa, el actual Papa, Jorge Bergoglio. ¿Por qué? Porque en el año 2004 escuchó una frase entre algunas, ¿no?, que dijo Bergoglio, donde cuestionaba el exhibicionismo y los anuncios estridentes de los gobernantes. Y a Kirchner no le gustó escuchar eso. Así que después del 2004, en el 2005, se fue a Chaco, se fue a, no sé, a La Matanza, se fue a donde pudiera encontrar algún cura amigo, ahí iba al Te Deum para decir que era federal y que no se iba a quedar solamente en la capital, lo que era absolutamente mentira. Pero entre esta experiencia, debo decir que en el año 2007 Bergoglio sabía que no iba a ir al Te Deum el presidente, pero no se privó de decir lo que quería decir, porque Bergoglio era otro Bergoglio, era un Bergoglio diferente, era un Bergoglio que cuestionaba mucho. Ahora es como que, bueno, parece que ahora es amigo. Pero antes del Te Deum, tuvo una reunión con obispos latinoamericanos que se habían reunido en Brasil y planteó un cuadro tremendo de la situación social argentina. Ahora no la ve, pero en ese momento sí la vio y dijo de todo realmente, ¿no? Dijo que persiste la injusta distribución de los bienes, lo cual configura una situación de pecado social, directamente hablándole a los K, y luego dijo que, o reclamó por la promoción de los derechos de los pobres, terreno en el cual el oficialismo ya se consideraba una especie de, no sé, superhéroe, ¿no? Pero no era así. Para el cardenal existía en Argentina en el 2007, al igual que en el resto de la región, una escandalosa inequidad que lesiona la dignidad personal y la justicia social. Estas eran palabras de Bergoglio, que también le pegaba a la oposición, porque me acuerdo cuando dijo que la capital federal no había llorado lo suficiente por la muerte de los jóvenes en Cromañón. O sea que ese palo era para la gente del PRO. O sea que Bergoglio le pegaba de un lado para el otro. Yo tendría que decir que ninguno de nosotros, por la edad que tenemos, nos vamos a olvidar de la homilía del 2 de abril del 87, donde por un aniversario del desembarco argentino en las Malvinas, el vicario castrense José Miguel Medina dijo de todo del gobierno de Raúl Alfonsín, y Alfonsín le preguntó a Jaun Arena, ¿yo puedo hablar acá? Le decía, ¿qué vas a hablar acá? Y quiero contestar. Y le dijo, pero ¿y dónde vas a hablar? Ahí. Y mostró el púlpito y se levantó y habló. Habló porque tenía los pantalones bien puestos como para contestar, porque Medina había dicho de todo, ¿no? Digamos un no y vivamos este no, no al predominio de lo sectorial y el egoísta, no te metas, no a la delincuencia, no a la patotería, no a la coima, el negociado y la injusticia, no a la disgregación, a la antisocial de migración, a la decadencia, a la destrucción de la identidad nacional. ¿Cómo haría falta ahora una homilía así, ¿no? De un José Miguel Medina que se lo dijera a algunos. Pero bueno, Alfonsín se levantó y fue memorable realmente la respuesta que le dio contestándole que la corrupción, un corno la corrupción, acá no había. Pero no me quiero extender con esto porque yo quiero hablar de Poli. Quiero hablar del arzobispo Poli el 25 de mayo. El presidente Fernández tomó el chocolate con churros en la Casa de Gobierno el 25 de mayo junto a sus ministros. No sé si estaban los 21 ministros, pero creo que estaban por lo menos 19, y caminaban tipo patotas por la calle Rivadavia para entrar a la catedral, y se lo vio, por ejemplo, al presidente de la Nación sin la banda presencial ni el bastón. Y ustedes dirán, ¿se lo olvidó? No, no se lo olvidó. Fue la respuesta a Cristina Fernández para decirle, ¿se acuerdan, no, lo que dijo en Chaco? Que, no sé, con un bastón y una banda no se tiene el poder. Y bueno, demostró quién tiene el poder ahora. Sin banda y sin bastón, el presidente es él. Eso fue lo que quiso decir. Y entonces uno se pregunta, ¿qué fue escuchar Fernández ahí, que se quería ir a la Antártida y no pudo, se quería escapar lo más lejos que pudiera?
pero tuvo que ir a la catedral y se encontró con un lavado discurso de Poli. A pesar de la grave crisis social con la pobreza que afecta a casi la mitad de la población de este país, Poli dijo nada, que hacía falta de diálogo y acuerdos políticos, y de ahí nos salió en un lavado discurso, una homilía realmente que se merecía algo un poco más fuerte de la iglesia, ¿no? Y encima se lo vio al presidente seguir en un papel la copia del mensaje que estaba leyendo Poli, el que, ¿se acuerda, no? El que estuvo manejando el que dicen que estuvo manejando algunos inmuebles de la Iglesia Católica en la Argentina. Dicen que es una cuestión de cortesía que se le entregue al presidente, lo estuve preguntando, se lo dan antes de entrar para que él pueda seguirlo con la vista, el mensaje, pero nadie sabe si no se arregló antes. La verdad que nosotros tenemos el beneficio de la duda siempre con este tipo de gobernantes. Esta iglesia peronista, porque vamos a ponerlo a Bergoglio, al Papa adelante, una iglesia que no ve a los pobres, que no sé, que es socialista, que habla de, qué sé yo, habla de la izquierda, y tiene, es más, parece más un partido político que una congregación de fieles, ¿no? Y lo digo, yo soy católica, pero una católica que está totalmente en desacuerdo con cómo está manejando la iglesia los problemas que tenemos. Pero lo que quiero terminar este comentario es con una carta que escribió alguien. Yo no lo voy a nombrar porque la verdad es que no pude encontrar si realmente lo firmó esta persona, le voy a llamar Jorge, pero no la encontré, a mí me llegó a través de una persona, y me pareció como que no le faltaba nada. O sea, si la carta no la escribió nadie, alguien la escribió. El que lo hizo es un genio, porque yo comparto todo lo que dice, por eso en lugar de escribirlo, lo voy a leer en alguno de sus párrafos. Por ejemplo, esta persona dice que el matrimonio igualitario promulgado durante el gobierno de Macri le valió a Macri que el Papa le pusiera una cara de culo que dio varias vueltas al mundo, pero estos delincuentes que multiplicaron la indigencia, aumentaron la pobreza, dispararon la inflación y encima impulsaron y promulgaron la ley del aborto, no reciben una crítica de la Iglesia que en la persona del arzobispo de Buenos Aires encima les rindió pleitesía en el Te Deum. Pero de estos que el bien lo hacen mal y el mal lo hacen bien, la Iglesia no tiene nada que decir sobre la pobreza, sobre la inflación, sobre la corrupción, la inseguridad, los atropellos a la justicia, la censura, la falta de libertad, las mentiras, sobre los muertos por su negocio con las vacunas rusas, sobre la vacunación VIP, la fetichola de Olivos. ¿No tiene nada que decir, Poli? ¿Será que como la Iglesia se nutre de los pobres, que desamparados y necesitados a fuerza de sufrimientos y desgracias se acuerdan de Dios, han descubierto que la ecuación del éxito es a mayor pobreza, más fieles? Agrego yo, a mayor pobreza, más votos también, ¿no? Pero si con esto, continúo con la carta, la aciertan, ¿por qué los pobres se hacen evangelistas? ¿O no lo ven, que se están escapando de la Iglesia Católica? Salgo a pasear con mi perro por la mañana y en el camino me tropiezo con decenas de indigentes que duermen en las calles. ¿Poli no lo ve? ¿No ve la gente revolviendo la basura? ¿Está esperando que se despierte Juan Carr para llevarlos a pasar una noche al estadio de River y sacarse una foto con él? A Juan Carr no lo juzgo, pero puede hacer lo que se le dé la gana, y si dejó de comprar por la política, se dejó por comprar por la política, es un problema de él con su conciencia y con Dios. Pero la Iglesia de Cristo no tiene conciencia. Alberto quería desaparecer y no ir a la ceremonia del Te Deum porque le tenía miedo a la homilía de Poli, quería irse a la Antártida, y eso porque no lo encontró a Elon Musk para pedirle que lo llevara a Marte. Imagínense el nivel de pánico que tenía, que prefería esconderse en la Antártida junto a los militares a los que tanto detesta y persigue, porque sabe que los militares por lo menos respetamos, acá sabemos que es un militar el que escribe, su investidura, no a él, a su investidura. Sigue la nota. Quería esconderse porque sabe que el presidente del peor gobierno de la historia, y eso que tenemos una larga lista de candidatos que le hubieran podido pelear el primer puesto, empezando por el infeliz de Cámpora, pero a ese lo echó Perón a los 49 días, y este ya lleva más tiempo que de la Rúa.
Lo cierto es que alguien del gobierno o desde el Vaticano lo debe haber presionado a Poli para que no solo no diga nada, sino para que además le entregara a Alberto una copia de lo que iba a decir para que éste no se sorprendiera. Eso sí, el presidente llevó los anteojos, pero se olvidó el bastón del mando y la banda presidencial, los supuestos atributos de su autoridad, o se los habrá retenido Cristina, se pregunta esta persona en la carta. Por suerte, para la Iglesia, está todo bien en Argenzuela, la misma Iglesia de la cual forman parte los obispos Lugones y Ojea, que durante el encuentro de la Pastoral Social de 2018 pronunciaron un sermón en la cara de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y de la ministra Carolina Stanley, acusándolas de insensibilidad social y exigiéndoles que el ajuste no lo paguen los pobres. La misma Iglesia del arzobispo de Salta, Monseñor Carnielo, que en septiembre de 2019 les petó a Macri que se llevara el rostro de los pobres en sus ojos. El mismo cardenal Mario Poli, ahora devenido un agente inmobiliario de las propiedades de la Iglesia de Buenos Aires, fue quien en similares circunstancias durante la homilía del Te Deum de 2019 le recordó a Macri que el poder solo tiene sentido si está al servicio del bien común y que el verdadero poder es el servicio a los demás, porque de lo contrario genera opresión, marginación e incluso destrucción. Y terminó diciendo, con referencia a las elecciones que venían, de ese año 2019, cada cita electoral es una oportunidad para volver a las fuentes y a los puntos de referencia que incitan a la justicia y al derecho, y estamos convencidos de que la buena política está al servicio de la paz, que respeta y promueve los derechos humanos fundamentales, que son deberes recíprocos. El mismo Poli, el mismo Poli que no dijo nada el miércoles, dijo todo esto. Ayer Poli vio que todo marcha fenómeno y además de adelantarle su discurso al presidente para que lo viera, que se iba a portar bien, simplemente se limitó a pedir suavemente por las personas a las que les falta el pan. Es un llamado de unidad. Bronca y vergüenza me da, termina esta carta, y bronca y vergüenza me da a mí, no solo tener que decir que esta carta la comparto plenamente, sino que la bronca y la vergüenza se va sumando en una sociedad que ya no cree absolutamente en nada. Bueno, hasta acá. Tremendo, ¿viste lo que es? Fuerte, ¿eh? No la pude encontrar en ningún lado. No sé si se dará. Yo tengo el nombre y el apellido, por supuesto, de esta persona, pero no sé si quiere que se sepa, así que por eso la estoy simplemente leyendo para que la escuche todo el mundo, porque es tremenda la bronca que acumula ver que la Iglesia, que tiene que estar absolutamente afuera de lo que es la política, afuera, defender a la gente que le está... Yo me acuerdo de Bergoglio. Bergoglio decía, salgo de la catedral y están ahí abajo de la recoba del Ministerio de Economía la gente durmiendo. ¿No los ven? Me acuerdo que lo decía, pero con todas las palabras. Y también decía otra frase que me quedó muy grabada de Bergoglio: la limosna no dignifica. Y los planes sociales son limosna, Bergoglio. Así que no se puede cambiar, bueno, puede cambiar de opinión porque sos papa. Realmente tenés que seguir pensando lo mismo, o más todavía, ¿no? Y sin embargo, ahí está recibiendo la cámpora y divirtiéndose con personajes siniestros, en lugar de, no sé, de hacer algo por su país, al que evidentemente no va a venir nunca. Bueno. No, claramente yo creo que coincido plenamente también con esta carta que has leído, la suscribo. Si juntan firmas, voy a estar firmándola, por supuesto. Pero ¿a qué coherencia que hay, no? Porque estamos frente al peor presidente de la historia. Ya creo que no hay nada que pueda cambiar eso. Ya quedó sellado desde el vacunatorio VIP, el Olivo Gate, etcétera. Pero también tenemos, creo, yo recuerdo, el peor cardenal primado de la Argentina, de la historia argentina, ¿no? Totalmente, totalmente. Acordate que estuvo hace poquito en Roma, ¿no? Hace poco, estuvo en Roma. Claro. Porque fue por justamente el escándalo que hubo sobre las propiedades de la Iglesia, y Bergoglio que dijo, no se la agarren con Poli. Y entonces, ¿con quién hay que agarrársela? ¿Con quién? No, a ver, no se me ocurre, ¿con quién? ¿Con él? ¿Con el Papa? ¿Qué decías, Fer? No, te estoy diciendo que es el peor de un montón de ítems este gobierno. O sea, Cancillería, desastre. Salud, ni te cuento. Educación, pobre Persic. Realmente, ¿por qué agarró
el cargo ese, no sé, no entiendo. Es el peor en muchos casos. Y quiero compartir algunos números con vos, Daniel, si me permitís. Claro. Vos sabés que en lo que va del año 2022 se gastaron en solamente importaciones de energía 12.503 millones de dólares, contra lo que se había gastado en el año 2021, que habían sido 7.592. Primer número para tener en cuenta. Para que te des una idea de ese número que yo te acabo de decir, 37% corresponde a gasoil, 35% corresponde al gas que viene por barco, el LNG, un 8% corresponde a Bolivia, y bueno, después tenés fuel oil, carbón, lubricantes, un montón de cosas. Para que te des una idea, en lo que va del año, en cuanto a subsidios energéticos, es decir, la diferencia que tiene que poner el Estado entre lo que cobra el generador o lo que cobra el productor el generador de electricidad o el productor de gas natural, y lo que paga la demanda, el medio de lo que tiene que pagar, en gas natural en el año 2021 se habían puesto 3.117 millones de dólares. En lo que va de este año, 5.537. Y para Camesa, es decir, para la energía eléctrica, en el año 2021 se habían puesto 7.317 millones de dólares, y en lo que va del año, 10.619. Números del INDEC, que los analizó Economía y Regiones. ¿Ok? Sí, con el agravante, Fer, es que hace apenas 2 meses se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el cual Martín Guzmán, yo ya me cuesta decirle ministro, Martín Guzmán se había comprometido a empezar a achicar la brecha del atraso tarifario y empezar a recortar los subsidios. Y lo que estamos viendo que en un proceso de aceleración de inflación, y vos me vas a contar ahora, también de demora en la reglamentación e implementación de los aumentos tarifarios, creo que se anunciaron ayer a última hora o a la mañana, vamos a seguir acumulando aumento de subsidios, aumento del desequilibrio y aumento del atraso cambiario, ¿no? Tarifario. No te quepa la menor duda. Mirá, yo quise empezar con estos números, primero para hacerte competencia a vos, porque vos siempre estás con los números, y bueno, yo dije, bueno, yo también voy a poner algún numerito por ahí. El tema es el siguiente. Vos ya hoy en los diarios no estás leyendo que está faltando gas para las industrias, porque en realidad todos los contratos que se hicieron que eran interrumpibles, se interrumpieron, se cortaron, no hay. Entonces, digamos que la industria ya se tragó el sapo, para decirlo de alguna manera, y entonces están empezando a pagar el gas cuando lo consiguen al precio que vale, En ese contexto de todo esto que yo te estoy diciendo, las tarifas de gas y de electricidad solamente en el segmento de generación y de producción para los usuarios finales, es decir, las personas que nos están escuchando a nosotros en este momento, van a aumentar entre un 17 y un 25%. A los efectos de un resultado de baja de subsidios y de reducción del gasto público, es algo que los economistas decimos que es insignificante. Vale decir que esto y no haber hecho nada no es lo mismo. La duda está es qué es lo que van a hacer las distribuidoras, porque entre todo lo que vos pagás cuando pagás tu factura de luz o de gas, pagás algo que se llama VAD, que es el valor agregado de distribución. Aparentemente, la nueva trampita que está queriendo poner el gobierno es que para poder aumentar el valor agregado de distribución, es decir, lo que gana la distribuidora, este aumento del 17 al 25% que yo te estoy contando, no es plata que se va a llevar la distribuidora, sino que va a ir para otro lado. Todavía no se arregló cuánto se le va a pagar a la distribuidora
por darte el servicio de hacerte llegar a vos a tu casa el gas y la electricidad. Bueno, desde el gobierno dicen que para eso va a haber que hacer otra audiencia pública no vinculante. Con respecto al tema de la segmentación, y tal cual como lo veníamos avisando en sendos programas como Sin Saco y Sin Corbata y en Sin Saco Energía, a pesar de que el ministro Guzmán, entre todas las cosas que dijo ayer, dijo una radio amiga que la segmentación viene durante el mes de junio, la segmentación viene muy, muy lenta porque es un tema anticonstitucional. Lo más probable es que ya con estos aumentos que yo te estoy contando en este momento, ya haya presentaciones judiciales de asociaciones de consumidores. Voy a hacer un paréntesis. El mismo gobierno que es el que propugna los aumentos es el mismo gobierno que está atrás de las asociaciones que van a poner el grito en el cielo y van a hacer presentaciones judiciales para evitar estos aumentos. Esto pasa solamente en la República Argentina. Así que bueno, ese es el tema con los aumentos. Frente al aumento de la yerba mate en los últimos 3 años en un porcentaje cercano al 10.000%, un 20% que te aumente la luz o que te aumente el gas en algo tan preciado, por ahora suena insignificante. La segunda gran noticia que hubo fue que no hubo ley de incentivos a los hidrocarburos que se había peleado el año pasado, no hubo absolutamente nada. Simplemente un proyecto de decreto que finalmente, según tengo entendido, fue promulgado ayer a última hora y a las apuradas, en donde se hace un programa a la producción incremental. Vamos a explicarlo para que todo el mundo lo entienda. Clara tiene la petrolera Clara Petroleum SRL y está produciendo 100 barriles de petróleo durante el año 2021. Si durante el año 2022 produce, en lugar de 100, 200 barriles, es decir, 100 más, de esos 100 barriles de más que produce, va a poder obtener del 30 barriles, es decir, el 30%, los va a poder vender a quien quiera y los va a poder cobrar a donde ella quiera. No tiene obligación de hacer ingresar esa plata a la República Argentina. La puede hacer entrar en Uruguay, en el Congo, en donde se le ocurra. Y a su vez, ese 30% de petróleo, esos 30 barriles de petróleo, los va a exportar sin ningún tipo de retención. Lo mismo sucede con respecto al tema del gas natural. Si ella producía 100 millones de metros cúbicos día en el año 2021 y ahora va a producir 200, de esos 100 de más que ella está produciendo, 20 van a tener el mismo régimen que yo les expliqué recién con respecto al tema del petróleo. Pequeño problema. Para conseguir esto, vos necesitas incrementar la producción de una manera muy importante como para que vos este programa te sea medianamente, te seduzca de alguna manera a poner plata. El problema que vos tenés acá es el siguiente. Primero, que no conseguís equipos. En una nota que amablemente ayer Daniel Estico me autorizó a publicar en Infobae, yo estoy explicando cuáles son los problemas que hoy tienen las compañías con la cantidad de equipos. De hecho, las compañías se están prestando los equipos unas con otras, con un aumento en el costo de logística muy, muy grande. Y por el otro lado, con la inestabilidad económica que hay en la República Argentina y con la inestabilidad jurídica que hay en la República Argentina, explicarle a un inversionista extranjero que vos vas a poder hacer una inversión y de lo que saques, si es que vos duplicás lo que producís,
te voy a dejar jugar un tanto por ciento con lo que producís y el resto sigue bajo las mismas reglas. Y la verdad que es un tema bastante difícil para convencer a un board de accionistas en este momento en donde las cosas están tan complicadas. Anteúltimo tema, porque no quiero que se vaya el tiempo, por fin salió el anticipo para el grupo SIAT por parte del Tesoro Nacional, como anticipo para el comienzo y congelamiento del precio de la construcción de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner. Y pequeño tema que no sale en los diarios, pero que sigue ocurriendo. Sigue faltando gasoil. En el centro de la República Argentina y en el norte de la República Argentina sigue faltando gasoil. Y al igual que lo que pasó hace 2 semanas, ya hay 2 compañías que en el norte de la República Argentina aumentaron sus precios. Mi impresión es que para la primera semana de junio, a más tardar la primera quincena de junio, nos vamos a encontrar ante una situación en donde o las compañías privadas, me estoy refiriendo a las mayores, a las más grandes, Puma, Axion y Shell, que está representada por Raizen, aumenten otra vez el combustible. Recordemos que los precios de los combustibles, aumentan los combustibles en el mundo, aumentan los sueldos acá, aumenta todo, siguen estando atrasados. Puede ser que haya otro aumento, o directamente esta vez YPF no se deje primerear o juegue a que se deje primerear por los demás y haya un aumento de combustible. La situación, como dije al principio, es una situación de muchas incertezas. Vamos a ver qué ocurre con todas estas cosas que en algún momento van a tener definición. Así como se planteó esta semana todo el cuadro energético en la República Argentina, Argentina no cumple con el fondo. Clarita, adelante, por favor. Fer, una pequeña consulta, hablando de certezas e incertezas. ¿Está asegurado el abastecimiento energético para el consumo residencial, o sea, para las familias este invierno? Porque vos has sufrido en carne propia en esta semana cortes de luz. Entonces digo, ¿hay hidraulicidad suficiente? ¿Hay recursos como para... Ya sabemos que para las industrias no alcanzan y ya le están cortando el suministro interrumpible. ¿Hay certeza de que los consumidores familiares no tengan corte de luz en el invierno o faltante de gas? Mira, vamos a hacer una aclaración porque Nobleza obliga. El corte que yo tuve de energía había sido anunciado por Edenor, me habían mandado un mail y yo no lo había visto. Según la ley 24076, que es la ley que regula la distribución del gas, y la misma ley hay otra ley que regula la distribución de electricidad, los residenciales tienen prioridad de despacho. Vale decir que se puede caer la industria, se pueden caer los comercios, se puede caer el GNC, pero teóricamente a vos no te pueden cortar la luz. No te pueden cortar la luz, está prohibido. El problema es cuando vos tenés en una zona una demanda de 100 y tenés una provisión de 80. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? En el caso de la electricidad, te baja la tensión, vale decir, no te arranca la caldera. Vos sabrás, tendrás amigos, tendrás gente conocida que te dice, che, la pucho, no, tengo una caldera eléctrica y no me arranca, claro, porque la caldera no arranca. Los que tienen un aire acondicionado que les tira calor, el compresor no arranca porque no tiene la tensión suficiente. Y en el caso del gas, el mismo caso. El sistema de gas en Cava, en el AMBA está enmallado en distintas zonas. Entonces, vos inyectás lo que te dan. O sea, la distribuidora inyecta lo que le dan. En Arsa le da 100, inyecta 100. Le da 150, inyecta 150. Es así de sencillo. No es para la distribuidora no es negocio quedarse con gas guardado. El negocio es venderlo. De la misma manera, inyecta 100, pero tiene una demanda de 120, y bueno, ese 20% de más
hace que te empiece a bajar un poquitito la presión, que vos veas que se te tarde un poquitito más en hervir el agua. Quizás el calefón, en lugar de encenderse como se enciende siempre, empieza a correr el agua, espera que tome gas y ¡pum! Pega el fogonazo y enciende. Estamos en una situación cercana a lo que pasó en el 2005-2006 en la República Argentina en ese sentido. También te contesto tu pregunta, tenés hidraulicidad, tenés a Bolivia que de una decidió cortarle el gas a Brasil y entregárselo a la Argentina. Eso va a crear otro problema más adelante, pero no es tema de este programa. No veo mayores problemas en el sector residencial. En el sector residencial, salvo esas, te digo, bajadas de tensión o bajadas de presión en algunos momentos en que haga mucho frío. Pero con eso vos no producís. Con eso vos no generás dólares. Claro. Y además, y lo último que digo, y disculpen si me extiendo un segundito más, con estos aumentos de precios, vos realmente estás incentivando el consumo doméstico. Claro. Porque comparás lo que te aumentó un paquete de cigarrillos, lo que te aumentó el celular, lo que te aumentó un paquete de sopa, lo que te aumentó la yerba mate o el café, y lo comparas contra lo que te aumentó la electricidad o el gas natural, y decís, más sí, enciendo todo y regulo con la ventana, porque no es significante el aumento, ¿me entendés? Sobre todo cuando aumentó el frío, ¿no? Sí, sobre todo cuando aumentó el frío, así me ves a mí, hoy acá. Claro, Así que, claro. bueno, así están las cosas, mi querido Daniel. Muy bien, Fer, un abrazo. Bueno, Chicho, nos conectamos con Cristian. Ahí está Cristian. Hola, Cristian, buen día, ¿cómo estás? El hombre de la ¿Qué tal? Buen bolsa. día. El hombre de Sí, la ¿qué tal? Buen bolsa día, que Daniel. arranca con buenas noticias porque Wall Street terminó muy bien este viernes y arrastró a las acciones argentinas, ¿no? Sí, exactamente. Un muy buen cierre de semana en Wall Street y también, obviamente, para la bolsa. El Merval creció en estos semana corta de 4 jornadas por el feriado del 25 de mayo, un 6,31%, muy buena performance. El índice general creció un 5,94% y, como dijiste, Daniel, muy buen viernes para el Nasdaq principalmente, que venía bastante golpeado en los Estados Unidos. Acá se dio un fenómeno bastante interesante. Estamos ya creo que en la parte final de la temporada de balances en Estados Unidos, y hubo algunos resultados interesantes que sorprendieron, sobre todo por los ingresos que presentaron algunas compañías y principalmente las ganancias por acción, no solamente en Estados Unidos, el caso de alguna compañía como Broadcom, que está lanzando una oferta para comprar una compañía rival, o Costco, que es un retailer, sino también Alibaba en China presentó realmente muy buenos resultados. Había muchas dudas de cómo podía estar impactando este cierre tan duro que estaba teniendo Shanghái y este cierre que está empezando a tener Beijing. Pero bueno, buenos resultados que impactaron en los mercados y trajeron optimismo. A esto también hubo optimismo por algunas minutas de la Fed. Recordemos que la gran pregunta entre los inversores es si Estados Unidos va a entrar en recesión o no y por cuánto tiempo, ¿no? Se conocieron también los resultados del PBI del primer trimestre en los Estados Unidos, una ligera caída del 1,5% trimestre a trimestre. El mercado tenía unas expectativas de a lo mejor del 1,3%. No lo ven como nada preocupante, estaba bastante era bastante esperado y eso es lo que generó un poco de optimismo sobre el cierre de la semana. En el mercado local se destacó Cresú, la compañía que controla a IRSA y también tiene intereses obviamente en el sector agropecuario, creció 18,45 la semana, transportadora Gas del Norte 13,92 subió una semana y Trencenero, otra utility, 12,51. Muy buena performance para esos tres papeles. Por otro lado,
Entre los que terminaron con signo negativo, solamente hubo uno en el Merval, Banco Valores perdió el 0,41%. El índice de bonos que elabora el índice, el Instituto de Mercado de Capitales, subió el 1,90% en la semana, también de nuevo, como decimos siempre, con fuerte demanda en bonos SER, en bonos dólar linked, alguna recuperación también en los bonos emitidos en dólares, que habían sido golpeados en la semana previa. El riesgo país cerró el viernes ligeramente a la baja, igual 1.928 puntos, unas tasas realmente muy altas. La tasa del tesoro en Estados Unidos a 10 años, 2,74%, y los dólares, bueno, ligeramente, con ligeras alzas en algunos casos. El Blue 207 terminó el viernes, el dólar MEP 210,12, esto es casi el mismo nivel que tenía el viernes previo, pero sí el contado con liqui se despegó un poco y terminó el viernes con 215 pesos. Bueno, se espera acá que sobre todo en el segundo semestre haya un ajuste a un ritmo más fuerte, sobre todo en este tipo de dólares, ¿no? Y principalmente teniendo en cuenta la inflación que estamos teniendo en Argentina. Muy bien, Cris. Quédate por ahí porque Dale. quería comentarte, ya que estamos con estas cuestiones relacionadas con la bolsa o la vida, que acá también estamos en algo así como, y voy a tratar de ser lo más corto posible, en algo así como una temporada de balances, ¿no? Entonces, estaba mirando porque en la semana se conocieron algunos gastos que tuvo Aerolíneas Argentinas. Entonces, es una compañía que la pagamos todos. Claudio me decía que no tanto, pero la verdad que sí, que la pagamos todos, porque de los fondos públicos salen todos los recursos necesarios para los leasing, para el combustible, para el mantenimiento, para salarios, para todo sale de ahí. Y esto no es tan impreciso porque, fíjense ustedes que en estos 4 meses que lleva el año en marcha, la compañía insumió el 37% de los fondos previstos para todo 2022. Señora, 5 decime. meses, 5 5 meses. meses. Bueno, pasa que sí, pero el balance es el primer cuatrimestre. ¿Me explico? Ah, tenés razón, es verdad. Entonces, hasta ahí los gastos son el 37% del total. Falta el resto del año. Entonces, la verdad que acá la cifra, tengo la cifra, pero es gigante. No sé si lo voy a decir bien porque hace tanto tiempo que no. Son 222.000 lo que insumió, ¿no? 222.635.442 pesos fue lo que se le dio por subsidios. Entonces, cuando me pongo a pensar en este dinero, y la verdad que me cuesta pensar semejante suma, digo, ¿estamos subsidiando una compañía para qué? ¿Para que viajen pocos? ¿Para que los gremialistas estén contentos? ¿Para que los funcionarios hagan buenos negocios con la compañía? Entonces, si yo dijera hoy, mejor muchachos, y la verdad que creo que sí, mejor la cerramos y dejamos de perder semejante fortuna en dólares. Yo no sé si tienen dimensión de lo que estoy diciendo. Es una fortuna en dólares. Cuando no hay dólares, cuando las terminales necesitan, no voy a hablar de las terminales porque son muy grandes, cuando las pymes que proveen las terminales necesitan dólares, no los tiene para ingresar o para comprar material para hacer una manguera de radiador. Entonces, vemos esta cantidad de dinero y yo digo, estamos todos locos. ¿Qué perspectiva podemos tener de crecimiento si en realidad los fondos que necesitamos para una cosa terminan siendo para la otra? Cuando en realidad frente a Aerolíneas hay muchas opciones. Claro, se acaba el poder de los gremios, se acaba el poder político en cuanto a, digamos, los negocios de los cuales se pueden llegar a nutrir las compañías que encubiertos terminan siendo un negocio paralelo para determinada gente. Y claro, a nadie le va a gustar esto. Pero, por otro lado, tenemos que si esta historia no cambia,
Aerolíneas va a seguir gastando más plata cuando el mundo va a ir para otro lado. Yo entiendo que Argentina es un país extraño, ¿no? Que tiene algunas conductas un poco, ¿cómo te diría? Un poco diferentes del resto de la sociedad mundial, y ya lo vimos en las cumbres, ¿no? Lo que vos comentaste más temprano, Clara. Quién va, quién no va un sector y después viene digamos, el sector oficial y después viene la contracumbre. Entonces, Argentina tiene estas cosas, pero en realidad, como la transformación internacional de las compañías sigue su rumbo, en Argentina Aerolíneas va a tener que hacer algo, porque si las otras se están uniendo o aportando negocios mutuos para no morir, Aerolíneas en algún momento va a tener que hacer algo, porque si no, los argentinos ya en parte están hartos de poner plata para una compañía altamente deficitaria y que no tiene ninguna perspectiva de mayor crecimiento en lo inmediato, sino una repetición de ingresos para unos y egresos para otros. Y la verdad que esto, en cuanto a un principio de economía, que es la distribución justa de los recursos, de justo no tiene nada. Así que hay más información. A mí se me ocurre a veces ver cómo salir de este país lo más rápido posible. Y, por ejemplo, partir hacia Estados Unidos, no digo Europa porque está la cosa un poco complicada por ahí, pero entonces me pongo a mirar, a investigar un poco y me entero que BOA, y acá a Fer la conoce bien, porque le tocó viajar a Virubiru, a Santa Cruz de la Sierra, BOA va a aumentar los vuelos entre Ezeiza y Santa Cruz de la Sierra, porque además la misma cantidad que aumenta entre Argentina y Bolivia la va a aumentar entre Bolivia y Miami. Digo, un detalle, ¿no? Si alguno está pensando en viajar a Miami, hay más opciones que American, hay más opciones que Aerolíneas. Por eso digo, siempre hay algo nuevo para buscar en un mercado que es permanentemente cambiante, porque la realidad lo marca como cambiante. Nosotros no nos damos cuenta porque total pagamos lo mismo todos los meses o más todos los meses, y le damos de comer a una compañía que la verdad que tiene resultados bastante pobres. Yo me pregunto, Guillermo, ¿en qué momento empezó la decadencia de Aerolíneas? Que fue una empresa importante, una empresa que daba dinero, una empresa que era un modelo mundial, las sedes que tenía en todo el mundo, y bueno, después la vendieron y las sedes, chau, desaparecieron todas. Pasa que Aerolíneas tiene una conformación societaria, ¿no? que arrastra de muchos años. Después hubo un cambio de esa conformación para poder ser vendida, pero en realidad nadie la va a querer. ¿Por qué? Porque tiene gastos demasiado altos respecto de lo que es el resto del mundo. Entonces, y encima, vos tenés que tus directores están en función política, como pasa en el provincia, en el Banco Provincia o en el Nación, y esto no es nada nuevo. Tus directores están en función política y encima tenés gremios que te presionan para tener tanto valor o tanto poder como un director. ¿Quién se va a querer quedar? Nadie. Tienen mucho poder realmente, es muy increíble. Yo no sé si todavía lo siguen haciendo, pero hasta hace poco, los viáticos de los tripulantes de aerolíneas de cabotaje cobraban los viáticos en dólares. Cuando nosotros no podíamos comprar, ¿se acuerdan? Todavía no podemos comprar. ¿Y por qué le vas a pagar en dólares al personal de cabina si van a Chaco o al Calafate? Claro, es muy loco, ¿no? Es raro, es rarísimo. Pero bueno, ahí ves la fuerza del sindicato, pero de última Aerolíneas es la Cámpora, actualmente la Cámpora, no la van a soltar así porque sí. No, claro que sí. El tema es que hoy es la Cámpora, mañana va a ser la Solano Lima, pasado va a ser, no sé, el Peronio Blue, qué sé yo, digo. El tema es que mientras no independicemos la compañía de la acción política, vamos a estar en lo mismo. Vamos a estar en lo mismo. Yo diría que vamos a estar peor porque los otros van a aumentar en poder y en ingresos, no hablemos de poder de llegada, en ingresos, y nosotros lo vamos a perder porque nos vamos a terminar achicando, vamos a quedar chiquitos en un mercado local y apenas regional. Y si no, miren cómo crecen las low cost. Miren el caso de Boliviana, miren el caso de Gol, que va a aumentar más vuelos entre Buenos Aires y Fortaleza, por ejemplo. Y ahí estamos, ahí están los cambios.
Esos cambios es los que tenemos que registrar que van a pasar. Y si seguimos en este punto, vamos a seguir pagando cada vez más para tener cada vez menos. Pero no por una cuestión de incapacidad, porque nadie toma en serio esa compañía cuando todo el personal que está muy capacitado y que también nosotros pagamos todos los meses, se queda en una cosa chiquitita. Y esa gente cuando puede volar, digamos, cuando puede irse de la compañía, se va. Porque afuera va a estar mucho mejor, va a tener un campo mucho más amplio que trabajar en aerolíneas. Bueno, listo, Seguramente. si no se va a hacer muy largo. Bueno, yo me voy con una noticia que estoy leyendo en Infobae que me pasó Guillermo recién, que me llamó la atención, realmente es muy increíble. Estuvo el ministro Ferraresi en una... Bueno, vieron que siempre encuentran algún motivo para juntarse, ¿no? Sí. Esta vuelta fue los 19 años de la asunción del presidente Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Chacha, la decía. Y en el discurso, rarísimo el discurso de Ferraresi, que ustedes recordarán que es el dueño del feudo de Avellaneda, ¿no? O sea, él dejó Avellaneda, pero volverá en cualquier momento, seguramente. Pero dijo algo muy raro, porque él supuestamente trabaja con el presidente de la Nación. Sin embargo, no lo nombró, pero sí nombró a Cristina diciendo que los votos son de Cristina, como están diciendo Claro. todos los que están atrás de Cristina esta semana, ¿no? Pero después dijo que algunas veces estaremos en el gobierno y otras veces no. Y cuando termine este gobierno, algunos vamos a ir presos y otros volverán a dar clase a las universidades. ¿De quién hablaba? De las universidades. A mí se me ocurre una persona, que sé que el profesor que da clases en la UBA, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, la verdad es como que hay que ver qué es lo que pasa por la cabeza de toda esta gente y para qué lado se acomodan, porque ya no es acomodar los melones acá es un despelote en el gobierno que no sabemos realmente quién está con quién, se nota, pero yo tengo la impresión de que Fernández, Alberto, está intentando copar todo lo que es la parte de economía, pobre, ¿no? Porque la verdad que es lo más difícil de todo. Y quién sabe, y está hablando de su reelección, o sea, él habla de su reelección, lo que altera a la Cámpora, a Cristina, todo lo que le escuchan, pero también tiene como esa especie de demostración de surdaje argentino cuando defiende a Nicaragua, a Venezuela o a Cuba, ¿no? O sea, como diciendo, ven que yo estoy respetando el voto popular. A mí la verdad que si tiene esa ideología, o sea, yo no puedo criticarlo, pero no puedo hacer nada porque si la ideología del gobierno es juntarse con todos los comunistas del mundo, no lo podemos evitar, es un gobierno democrático. Ahora, no me pidas realmente que yo esté de acuerdo, porque no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué, Fernando? ¿Y si todo es una puesta en escena? Sí, pero porque, obvio, sí, podría ser tranquilamente, pero yo te digo que me parece que la pelea se viene, sí, la puesta en escena va a estar siempre porque nadie se quiere ir del poder. Es Porque política. si no, Cristina ya Te lo estaría... pregunto vos porque vos conocés política. Claro, pero es como que por un lado todos están exagerando la postura, pero nadie se quiere ir y nadie quiere ir preso, como dice Ferraresi, que dice, algunos vamos a ir presos. O sea, él se incluyó. Es rarísimo, ¿no? La frase que dijo. Claro. Pero la realidad es que la pelea existe, o sea, le están diciendo en la cara que Cristina se equivocó al elegir a Alberto Fernández, eso no es puesta en escena. Eso es desconformidad de los propios o de los kirchneristas o cristinistas. Hoy hablamos de cristinismo y de albertismo. Néstor, se acabó. O sea, el tema de Néstor Kirchner está muerto. No existe más, ahora es Néstor. Cristina. No, pero es Cristina. O sea, siempre fue Cristina de que murió el marido. O sea, ahora soy yo. Soy el ego gigantesco que crece y crece, pero cuando tiene que ir a esconderse, bien que se esconde. Nunca fue un Te Deum, si no me equivoco. No estoy muy segura, pero jamás. No, además, la verdad que no creen demasiado en la iglesia, y menos cuando la iglesia le dice... No te creo, pero ¿quién estuvo con Bergoglio ahí regalándole cosas? No, Exacto. no. Para Claro. lo que sí, para lo que no. Sí, No, claro, pero bueno, hay es, una gran... es el peronismo estúpido, habría que decir, ¿no? Porque Claro, hay la una idea, Es la gran... clase gobernante, Clara, discúlpame. Sí, estoy de acuerdo. Yo tampoco de la oposición veo grandes No, luces. no hablamos de la oposición porque nos llevaría por lo menos una hora más. Bueno, pero porque la verdad que el papel que está haciendo la oposición es triste. Está bien, pero dentro de la oposición también hay grietas fuertes, pero no las muestran tanto. Pero lo de ayer con la UCR,
O sea, diciendo, nosotros estamos acá, guarda que seguimos siendo la alianza, a ver Oh, si todavía no se echa. mirá, oh. Y además Claro, no solo eso, queremos más poder. Se lo dijo Manes. pero por Queremos más favor, poder. Mane se metió en política para apuntalar al hermano, y al final el hermano terminó asumiendo la no sé qué conducción de la UCR, y Mane como La, diputado la no le sirve a convención, nadie. presidió la Ahora, convención. ahora, Clara, para ir cerrando, porque si no, no vamos a llegar Sí, con sí, el nos vamos a ir tiempo. muy lejos. Pero, ¿vos no creés que con esto de la discusión de la boleta única, el hecho de que sorpresivamente surjan el anticipo de internas y de armado de listas dentro de cada partido de la coalición, en este caso de la oposición, los radicales, el PRO, la coalición cívica, etcétera, etcétera, va a ayudar a que cuando, si tenemos la suerte de contar con la boleta única, que gran parte del electorado a la hora de estar solito en el cuarto oscuro, si realmente vamos a tener la boleta única, esos nombres que hoy nos parece un crisol de raza, totalmente, no sabemos quiénes son, pero a la hora de poner la crucecita en la boleta única, y me voy a acordar de esos nombres, y eso creo que es muy bueno, porque ya se van a olvidar de los que están de toda esa farsa que es el Frente de Todos y que nos está llevando al peor gobierno de la historia y a la mayor decadencia de la Argentina en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, dicen que en el país de los ciegos el tuerto es rey, y en este momento el rey, el tuerto, mejor dicho, es la oposición. Pero eso no significa que la gente los está mirando con lupa, cada cosa que dicen y hacen, porque también son lo mismo. O sea, buscan llegar a costa de un país empobrecido. Voy a decir, ¿qué quieren? A ver, ¿cuál es el proyecto que tienen ustedes? ¿Qué van a hacer? Van a, no sé, o sea, un milagro, van a sacar la varita mágica. Así que tengan cuidado realmente todos los que están candidateando, porque la gente los está mirando con lupa y algunos están metiendo la pata. Fíjense ustedes el papelón de Horacio Rodríguez Larreta, no es un papelón que haya provocado él, pero Fernández no lo saludó. Estuvo en el Tedeum, ¿sabían? Ni foto hay, ninguna foto de nada. Pero fue al Tedeum como diciendo, vieron que es conciliador, uno no sabe qué corno. ¿Querrá poner un kirchnerista en la vicepresidencia de su candidatura? La verdad que nadie sabe. Pero bueno, gobierno, oposición, no nos merecemos esto bajo ningún punto de vista. Somos gente que trabaja, somos buena gente, la mayoría de los argentinos. Ellos hacen lo imposible por corromper todo lo que tocan. La verdad es que cuando Néstor dijo, cada cosa que toco salta pus, bueno, ¿y ahora qué salta? Lo diría, pero no lo voy a decir porque es una guarangada. Bueno, gente, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir y les vamos a avisar cuando nos encontramos. Ustedes lo van a ver en las redes porque lo vamos a comunicar. Así que estamos acá. O sea, Sin Saco Sin Corbata en su sitio de YouTube está firme, pero nos van a ver salteadito. ¿Está bien? Salteadito y nada más. Y Y después nos van aparte a ver a siempre, Meiter también y nos van a ver con Pablo Olivera. Así que el movimiento en este lugar va a estar. Las cosas cambian, no, es inevitable. No Se transforman, Se Clarita. se transforman. transforman, Se se transforman. transforman. Es parte también, es un cambio comunicacional que hay. O sea, a ver, nosotros de golpe abandonamos la radio. Les recuerdo que, por ejemplo, empresas como Toyota están discutiendo si el año que viene los autos van a venir con radio sin radio, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, están cambiando las comunicaciones y creo que vos sabés que este cambio que nosotros estamos proponiendo va a ser mucho mejor, porque va a permitir reunirnos de alguna manera todos los domingos, quizás hacer un programa un poquito más largo y después tener los segmentos especializados de cada uno de nosotros. Así que va a Así ser es. una buena transformación, estoy y Y seguro. siempre si no, vamos a, si no sale bien, buscaremos otra manera, porque siempre hay una forma No de se van a buscar. librar de nosotros tan No, y fácil. no, siempre vamos a estar bajo muy ningún punto de activos en vista. las redes sociales. Les recuerdo que yo estoy los viernes con la barra de la City, con Daniel Soria, el gran amigo también de Claudio Chierutini, en FM Concepto de las 4 y De cuarto a América. 5 menos cuarto. Así que, bueno, siempre vamos a estar de una forma u otra conectados con ustedes y el gran agradecimiento de la fidelidad y el apoyo que nos han brindado y que nomás confiamos que nos seguirán brindando, ¿no?
Esperemos que sí, que por lo menos nos sigan acompañando, que lo que ya es mucho. Bueno, ¿nos vamos? Así nos vamos, Nos chau, vamos. va. Buena Quiero ir. semana. Buenas Hasta semana. luego. Chau, chau. Chao.